Dios, sumo sacerdote, le abrió sus tesoros y derramó sobre él toda clase de bendiciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta Santa Misa del día viernes 21 del mes de agosto. Compartimos la Santa Eucaristía con todos ustedes en familia. Nos alegra mucho poder llegar hasta sus hogares. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes, mis hermanos. Quiero invitarles en este momento a que coloquemos en el altar nuestras intenciones. Ahí al frente de su pantalla dice comentarios. Vamos a escribir los comentarios para esta Santa Eucaristía. Le pedimos a todos a darle un like al video. Mientras que usted va escribiendo los comentarios, vamos a leer de esos comentarios que ustedes escriben. Con mucho cariño los leemos. Oramos por el alma de Carlos Bernardo Torres, por los difuntos de la familia Núñez Sabino. Oramos a Dios por cada familiar difunto que usted escribe, por cada familiar que ha ido a la presencia de Dios a causa del COVID-19. Oramos a Dios por la familia de Benja Free, por la conversión de la familia de Eulalia Fernández, por Daniela Zamora para que tenga paz, por los hijos de María Rodríguez y su familia, por los nietos de Julia Danaire y por la familia Medrano León. Oramos a Dios por toda la familia, de manera especial por la suya que está escuchando esta Santa Eucaristía. Oramos a Dios por cada una de nuestras intenciones, necesidades y súplicas. Hermanitos, Jesús nos enseña en su palabra: el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Somos pecadores, por eso vamos a reconocer delante de la presencia de Dios nuestras faltas. Y arrepentidos de nuestros pecados decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X de sabiduría celestial y fortaleza apostólica, concede benigno que siguiendo sus enseñanzas y ejemplos alcancemos recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito ahora a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. La primera lectura estará tomada del libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 al 14, el Salmo 106 y el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 34 al 40. Oído al tambor, paren la oreja. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí, y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo, y estaban completamente secos. Entonces el Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: habla en mi nombre a estos huesos y diles: huesos secos,
escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos. He aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré que les brote carne, la cubriré de piel. Les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado. Y mientras hablaba, se oyó un gran estrépito, se produjo un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros. Y vi cómo les iban saliendo nervios y carne, y cómo se cubrían de piel. Pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor: Hijo de hombre, habla en mi nombre al espíritu y dile: esto dice el Señor, ve en espíritu desde los 4 vientos y sopla sobre estos muertos para que vuelvan a la vida. Yo hablé en nombre del Señor, como Él me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu y revivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel que ha dicho: nuestros huesos están secos, pereció nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso, habla en mi nombre y diles: esto dice el Señor, pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu, los estableceré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos: demos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, de norte y sur, de oriente y occidente. Todos. Demos gracias a Dios porque nos ama. Andaban errantes por un desierto solitario. No encontraban el camino de ningún poblado. Sufrían hambre y sed. Se les iba agotando la vida. Todos. Demos gracias a Dios porque nos ama. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a un poblado. Todos. Demos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama, por las maravillas que hace con los hombres. Él calmó la sed de los sedientos y a los hambrientos los llenó de bienes. Todos. Demos gracias a Dios porque nos ama. Aleluya, aleluya. En aquel que cumple la palabra de Cristo, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con tu verdad. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes.
Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y es el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo y pidámosle a Él que nos acompañe en este día diciendo: Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, viernes 21 del mes de agosto. En este día, busca en YouTube Evangelio del Día, donde vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 30. Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 30, Jesús nos coloca cuál es el resumen de la ley de Dios. ¿Usted escuchó el Evangelio? Antes de darle la explicación, te pregunto, ¿cuáles son los dos mandamientos donde se resume la ley? Vamos a escribirlo en los comentarios, de manera de que podamos participar en esta Santa Eucaristía. ¿Cuáles son? El primero es, escríbelo en los comentarios. El segundo es, escríbelo en los comentarios. En estos dos mandamientos, Jesús coloca el fundamento de la ley, donde nos enseña que nuestra relación con Dios debe estar en primer lugar y nuestra relación con los seres humanos debe estar en segundo lugar. Que ustedes y yo no solamente podemos relacionarnos y hablar con los seres humanos, que nosotros también tenemos un creador en el cielo. Parece que nosotros olvidamos nuestro contacto con Dios, que es de forma vertical, y nos acordamos del contacto horizontal. Hablamos con papá, con mamá, con los hijos, con la familia, pero no entablamos una conversación con Dios. Y por eso Jesús coloca el resumen de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y ese es el más grande. Por eso la brujería es pecado mortal. Por eso la adivinación es pecado mortal. La santería es pecado mortal. Porque usted no se relaciona con Dios, sino con santeros, con paleros, con babalaos, con brujos que bajan espíritus. Eso es pecado mortal. Y en segundo lugar, la relación con el prójimo. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti misma. Que en español significa que no hay que odiar. El odio es pecado mortal. El quitarle el habla a alguien es pecado. El hacerle bullying al hermano, eso es pecado. Eso lo vamos a ver en el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Vamos a meditar hoy el libro de Ezequiel, capítulo 37. Particularmente me gusta mucho este pasaje de las Escrituras,
donde Dios le dice al profeta, vaya a predicarle a unos huesos. Y el profeta se fue y Dios le dijo, ¿pueden revivir esos huesos? ¿Esos huesos? Dijo el profeta, yo no sé, tú lo sabes todo. Háblale a esos huesos. Y cuando el profeta le iba hablando a los huesos, y cuando el profeta le iba predicando a los huesos no iban agarrando carne, escuchen huesos la palabra de Dios, iban agarrando nervios. Y después le dijo, llama al Espíritu Santo, invócalo, y esos huesos revivirán. Y era una multitud de personas, y los huesos revivieron. Y dice, esos huesos son la casa de Israel. Esos huesos los representamos nosotros, quienes por no oír la palabra de Dios, nos vamos muriendo. Por no escuchar la palabra de Dios, vamos perdiendo la vida espiritual. Un cristiano sin leer la palabra de Dios se muere. Un cristiano sin la Eucaristía se muere. Juan 6:54. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Cómo alimentamos nuestra vida espiritual? A través de la Eucaristía. Leía hace unos días un comentario, una foto, no sé cómo se llamará, y decía, los gobiernos permiten que se abran las aerolíneas para que no quiebren. Los gobiernos permiten que se abran los supermercados para que no quiebren. Decía el comentario y decía, pero no permiten que se abra la iglesia que alimenta de fe al pueblo. Y colocaba una foto de aerolíneas, un avión, colocaba una foto en supermercados y colocaba una foto de la iglesia vacía. Cuando ustedes y yo cristianos no nos alimentamos de la sagrada Eucaristía, de la palabra de Dios, nos pasa lo de los huesos. Y ahorita en el mundo entero hay muchas personas que están pasando por este problema. Miren, Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 y siguiente. Capítulo 37, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar la vuelta en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo y estaban completamente secos. El profeta dice, Dios me llevó a un valle, a un lugar donde habían huesos. Y caminé por un lado y caminé por el otro. ¿Y saben qué? Constaté que los huesos estaban completamente secos. No tenían nada de carne, no tenían vida, no tenían nada. Estaban tirados. Entonces el Señor me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Si usted ve un hueso seco y le preguntan, ¿puede tener vida ese hueso? Pues ¿cómo? ¿No es que ya está seco? El profeta dijo, yo respondí, Señor, tú lo sabes. Yo no sé, tú sí lo sabes. El profeta dijo, yo haré lo que tú me digas, yo no opino nada, yo estoy para servirte a ti. Y me dijo, habla en mi nombre a esos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Pregunto y respóndame en los comentarios, por favor. ¿Qué fue lo que el profeta fue enviado a hablarle a los huesos? ¿Qué fue lo que Dios le dijo al profeta que le hablara a los huesos? Huesos secos, ¿escuchen qué? ¿Escuchen qué? Escriban en los comentarios. ¿Escuchen qué? Se lo repito. Habla de mi parte a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. ¿Qué fue lo que el profeta le habló a los huesos o fue enviado a hablarle a los huesos? La palabra del Señor. Y alguien podrá decir, a ver, padre, pero ¿qué significa esto?
Que el profeta le haya hablado a los huesos la palabra del Señor. ¿Qué tiene que ver? Ya vamos para allá. Oigan, esto dice el Señor Dios a estos huesos. He aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré que les brote carne, los cubriré de piel, les infundiré el espíritu y vivirán. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. ¿Sabe qué iba a pasar con los huesos? Iban a colocar carne, les iba a colocar nervios, les iba a colocar espíritu y van a vivir si escuchan la palabra de Dios. Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que me había ordenado y mientras hablaba, ¿qué hablaba el profeta? Palabra del Señor. Oigan, mientras hablaba se oyó un gran estrépito, de pronto un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros. Estaban secos, totalmente secos. Y cuando el profeta empezó a hablarle de Dios, cuando el profeta empezó a predicarle la palabra de Dios, los huesos se empezaron a mover, hubo un temblor, se unieron unos con otros. Oigan, vi cómo les iban saliendo nervios y carne y cómo se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. No más con que los huesos escucharon la palabra de Dios, empezaron a unirse. Le salieron nervios, le salió carne, le salió piel. No tenían vida, pero habían vuelto nuevamente a unirse. Lo que antes se había dañado, lo que antes se había podrido, lo que antes se había deteriorado, había nuevamente tenido la oportunidad de unirse. Entonces me dijo el Señor, hijo de hombre, habla en mi nombre al Espíritu y dile, ven Espíritu desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vuelvan a la vida. Yo hablé en nombre del Señor como Él me había ordenado, vino sobre ellos el Espíritu, revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Escuchen lo que viene. El Señor me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Estos huesos son toda la casa de Israel. Se lo explico en español. Se lo explico en castellano para entenderlo, mire. ¿Usted no ha visto que en la vida hay personas que usted dice, esta persona no tiene arreglo ya? Ya está dañado, ya es malo, ya la droga lo tiene mal. Nadie lo puede arreglar, se murió. Esta persona está mal. Es un borracho, es un alcohólico, no tiene arreglo, el alcohol lo mató, se murió. Esta persona no tiene arreglo, es un mentiroso de primera padre, ya no tiene arreglo. Este marido es un infiel, montacuernos, ya lo perdimos. Este hijo no tiene arreglo, se dañó, se fue detrás del vicio. Esta esposa no tiene arreglo, pelea el desayuno, el almuerzo, la cena y en la noche hasta dormida pelea, padre. No tiene arreglo. Se murió, nadie la puede arreglar ya. Y dice el profeta, cuando yo vi los huesos secos pensé lo mismo, pero me quedé callado. Y cuando Dios me dijo, predíquele la palabra de Dios, vi las maravillas del Señor. Vi cómo los huesos se unían. Vi cómo los huesos le salían nervios, carnes, piel. Esto significa que cuando ustedes y yo predicamos la palabra de Dios, las personas que parecen que están muertas pueden volver a la vida. Que las personas que están en vicio pueden volver a la vida. Pero ¿saben qué hace falta? Predicadores de la palabra de Dios. Evangelizadores. Lo que yo les digo, lo bueno somos más y es la hora de evangelizar. ¿Cuántas personas se han muerto porque ustedes y yo no les predicamos la palabra de Dios? ¿Cuántas personas han muerto porque ustedes y yo no colaboramos en la predicación? Nos cuesta tanto predicar. Ni siquiera somos capaces de colocar la Santa Misa o el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvi, por lo menos para que escuche esa palabra.
nos da pena, nos da miedo, nos da temor de que esa persona nos vaya a responder feo. Si está muerto, pues entonces la vida no le va a gustar. Si está muerto, ¿cómo va a ser? Pues usted tiene que predicarle el evangelio que es vida, el evangelio que es salvación, para que lo escuche, para que lo oiga. Y entonces el Señor va a hacer el milagro. Que aunque esté muerto, pero escucha la palabra del Señor, esa persona vive. Esa persona vuelve a la vida. Mire, y se lo digo convencido de lo que les digo. Muchas personas, escuchando el evangelio del día, todos los días, han vuelto a la vida. ¿Cuántos testimonios de familias? ¿Cuántos testimonios de hermanos? ¿Cuántos testimonios de personas que decían, padre, estábamos en droga, padre, estábamos en alcoholismo, estábamos en homosexualismo, lesbianismo, estábamos detrás del vicio, robábamos, matábamos? ¿Cuántos testimonios de personas han dicho, pero cuando comenzamos a escuchar el evangelio, cuando usted empezaba a predicarnos con capítulos, con versículos duros, cuántas personas que vivían en concubinato, cuántas personas que vivían amancebados, en fornicación, en adulterio, cuántas personas han vuelto a la vida y dijeron, ya dejo esto, muchas. Pero ¿qué hizo falta? Predicarle la palabra de Dios. ¿Qué hizo falta? Escuchar el evangelio del día. ¿Qué hizo falta? Escuchar la Santa Misa. El día en que ustedes y yo empecemos a oír la palabra de Dios, ese día empezaremos a tener vida espiritual. Ese día empezaremos a darle importancia a las cosas de Dios. Todas esas personas que queman iglesias, todas esas personas que rompen las imágenes, todas esas personas que quieren hacer daño a las iglesias, que insultan, que maltratan a la fe, que están en contra de la fe, que van a favor del aborto, del homosexualismo, del lesbianismo, que están haciendo protestas, marchas a través de las redes sociales, una serie, un sinnúmero de cosas. Todas esas personas, escuchen bien, todas esas personas están muertas espiritualmente. ¿Y qué necesitan? Pues que se les predique la palabra de Dios. A ver, ¿quién se anota para predicar? ¿Quién se anota para evangelizar? Padre, pero ¿cómo hago? Sencillo. Aquí en la parte de abajo dice compartir. Comparta esta Santa Misa. Compártala. Ahí dice a través de Facebook, a través de Instagram, a través de WhatsApp. Compártala. Padre, pero yo la he compartido y solamente la miran 2 personas. Oye, que 2 personas revivan no es bastante. Si estaban muertas y revivieron, ¿no es un logro grande? Es que yo la compartí y la vi una sola persona. ¿Y cuál es el problema? Sígalo haciendo. ¿Usted qué quiere? ¿Recoger la cosecha ya? Mire que fue un proceso. Empezó a hablarles, empezó a predicarles y después se hizo una multitud. Que ustedes y yo aprendamos a compartir la palabra de Dios. No nos quedemos con este regalo, vamos a compartirlo. Si usted no sabe lavar, présteme la batea y yo con mucho cariño predico. Yo con mucho cariño predico, pero que ustedes y yo nos volvamos multiplicadores de la palabra de Dios. Que nos volvamos esas cornetas, esos parlantes que suenan por todos lados de la palabra de Dios. Que hoy la palabra de Dios nos enseñe. Cuando se predica la palabra de Dios, inclusive los muertos resucitan. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Hermanitos, hermanitos, vamos a elevar nuestras oraciones a Dios. Él es nuestro Padre y está dispuesto a escucharnos. Pidamos a Dios ante todo por la Iglesia Universal, por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, para que sigamos anunciando la palabra de Dios, para que sigamos cumpliendo la misión de profetas, para que no nos quedemos callados, porque al predicar la palabra de Dios, Dios resucita a los muertos y los muertos vuelven a la vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos a Dios Todopoderoso en este día por la paz en nuestra vida, por la paz en nuestra familia, por la paz sobre nuestros hogares, para que predicando la palabra de Dios los muertos vuelvan a la vida y nos traigan paz. ¿Cuánta preocupación tiene la madre o el padre porque su hijo ha muerto, o porque su hijo está en malos caminos, o porque su hijo no oye a Dios? Para que usted, papá, usted, mamá, sepa el valor de la palabra de Dios que trae vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos a Dios en este día por los gobernantes, de manera especial por esos gobernantes que sacan a Dios de las estructuras, que sacan a Dios de sus gobiernos, de las escuelas, de los hospitales, para que Dios Todopoderoso les ayude a comprender
que predicando su palabra es que hay vida, predicando su palabra es que nos trae a nosotros salvación, roguemos al Señor. Vamos a pedirle a Dios Todopoderoso también en este día, de manera especial por cada uno de nosotros quienes estamos escuchando esta Santa Misa, para que no dejemos de oír la palabra de Dios, para que tengamos fe que predicando la palabra de Dios, los muertos tienen vida, para que sepamos que los buenos somos más y que llegó la hora de evangelizar, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras oraciones y súplicas, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, es el momento del ofertorio. Vamos junto al pan y junto al vino, vamos a ofrecerle a Dios nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos. Vamos a ofrecer junto al pan y al vino nuestros dolores, sufrimientos, de manera especial a aquellas personas que consideramos que han muerto a causa del pecado, que consideramos que ya no tienen arreglo, que están secos, requete secos. Vamos a colocar los nombres de esas personas y vamos a orar por ellas. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tus manos generosas y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida, decimos todos. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas. Y ahora te lo presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable ante tu presencia, Señor Dios nuestro. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Acepta, Señor, con tu bondad los dones que te presentamos, para que dóciles a las enseñanzas de San Pío Papa, celebremos con dignidad estos santos misterios y los recibamos con espíritu de fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo y ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por eso con los ángeles y los arcángeles y con la multitud de los santos te cantamos un himno de alabanza diciendo todos, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan
Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso Guerrero, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos a nuestros familiares, amigos, conocidos, difuntos, que han ido a la presencia de Dios, que ustedes colocan en los comentarios. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos como hermanos la oración que Jesús nos enseñó todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira a la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, compartan un saludo de paz desde Venezuela. Les envío mi abrazo de paz para todos. Los quiero mucho. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo,
que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos. Jamás permitas que me separe de ti. Todos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús. Hermanitos, vamos a darle gracias a Dios en este día por la Eucaristía. Vamos a darle gracias a Dios en este día por la comunión. Vamos a darle gracias a Dios en este día por su divina palabra. Hoy la palabra de Dios dice que al predicar el mensaje de Dios, huesos secos escuchen la palabra de Dios, los huesos secos revivieron. En cuántas ocasiones hemos oído la palabra de Dios, pero nos hemos hecho sordos. En cuántos momentos hemos oído la palabra de Dios, pero no hemos querido hacer caso. Por eso, en ese día vamos a decirle a Dios que hable a nuestra vida, que transforme el corazón de piedra en corazón de carne. Pidámosle a Dios la valentía de predicar la palabra de Dios. Pidámosle a Dios la gracia de poder evangelizar, de poder llevar su palabra. Pidámosle al Señor la gracia de poder llevar su mensaje a los rincones del mundo. Que podamos prestar nuestros labios al Espíritu Santo para la evangelización. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, por esta Eucaristía. Te damos gracias y te bendecimos por tu presencia amiga. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, porque estamos vivos por la vida de cada una de las personas quienes escuchan la Santa Misa. Te alabo y te bendigo, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor, por papá, por mamá, por los hijos, por las familias. Te alabo y te bendigo, Señor, por este momento de gracia. Decimos todos, gracias, Señor, gracias. Oremos. Al celebrar la memoria del Papa San Pío, te rogamos, Señor Dios nuestro, que por la eficacia de este banquete celestial lleguemos a ser constantes en la fe y vivamos concordes en amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. A nuestra Madre, a la Virgen María, vamos a decirle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal, para la Santa Misa.